Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un feliz domingo para todos ustedes, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando que la vida espiritual no está dividida por áreas donde todo aquel que cree decide a cuál entrar, o en cuál se siente mejor, o en cuál participar. No, la vida espiritual no es como una casa con divisiones, no es como un juego dividido por temporadas o por etapas. Más bien cuando el entendimiento se abre y el discernimiento se activa, de repente te das cuenta que estás viviendo la vida desde un plano distinto, un plano superior, que te da un acceso especial a ese plano espiritual donde no llegas para vivir buenas experiencias que te hagan sentir bien, sino que ese plano espiritual te enseña la vida de otra manera, desde una realidad mucho más amplia que se desarrolla desde un combate o guerra espiritual que solo se puede entender desde el espíritu. Ahora, el apóstol Pablo interpreta la vida cristiana como una milicia activa, donde no participas si crees, si sientes o si puedes, porque escojas, sino porque así funciona. Pues eso dice, como lo leímos ayer, que las armas con las que combatimos no son de este mundo, sino que vienen de Dios y son poderosas, y cuando se usan logran tres cosas muy significativas. Primero, destruyen fortalezas. Segundo, derriban argumentos y altivez del conocimiento. Y tercero, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Comencemos por decir que las fortalezas espirituales tienen un objetivo: impedir el crecimiento espiritual, porque obstaculizan la capacidad de cualquier persona para recibir la verdad de Dios y para vivir de acuerdo a ella. Ahora, cada persona puede hacer suyas estas fortalezas a partir de experiencias negativas que cada uno ha vivido, o pensamientos engañosos, negativos, o de fracasos repetitivos en nuestro corazón, en nuestra mente, los cuales finalmente terminan volviéndose la verdad de alguien. Ahora, las fortalezas son estructuras mentales o también emocionales que se levantan en la vida de cualquier persona y que terminan actuando como una barrera contra la fe o contra el crecimiento espiritual. Algunos ejemplos de fortaleza son pensamientos negativos y destructivos, actitudes altivas y egocentristas como el orgullo y la arrogancia, también creencias erróneas que el enemigo va infundiendo para generar todo tipo de ideas contrarias a la verdad de Dios. Quiere decir que cualquier persona puede tener fortalezas e ignorarlo. Por ejemplo, ese tipo de gente que para todo tiene una excusa, una queja, un no se puede. Cuando alguien siente que no puede perdonar y se llena de resentimiento y dolor. Ahora, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a enumerar esas fortalezas para ser un poco más específicos. Por ejemplo, pues hay fortalezas de la indiferencia, hay fortaleza de la pasividad, hay fortaleza de la pereza, también puede haber fortaleza de conformismo, puede haber fortaleza de la permisividad, fortaleza de soledad y también fortaleza del negativismo. El asunto es que uno no le da tanto valor a esto porque lo desconoce, pero además no logra discernir y podemos terminar llamando normal o común algo que no tiene nada que ver, que es más bien contrario a nuestra nueva manera de vivir. Todos de alguna manera llegamos al camino espiritual con fortalezas que se han ido formando en nuestra familia, en nuestra sociedad, de manera directa o indirecta, pero que finalmente todas están allí para oponerse a nuestro crecimiento integral. Y esas fortalezas solo se pueden derribar con la espada del Espíritu, porque ella es la que tiene el poder para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es identificar la fortaleza y sacar la espada con el enfoque correcto. Por ejemplo, yo tenía una fortaleza en el miedo. Cuando descubrí la parábola, la palabra que le dio Pablo a Timoteo, que dice: yo no te he dado espíritu de miedo o de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, entonces la hice mía, orando, repitiéndola una y otra vez, meditando en ella en todo momento del día, hasta que por fin la fortaleza fue derribada. Porque al tener que enfrentar diferentes retos y desafíos, ya la fortaleza del miedo no estaba allí. Así que no fue simplemente una teoría, se convirtió en algo muy práctico. Bueno, con esa misma espada que destruimos fortalezas espirituales del enemigo, edificamos fortalezas de Dios, como edificamos fortalezas de confianza, fortalezas de perseverancia o fortalezas de seguridad. Amigos, la espada del espíritu no actúa por sí sola, sino que necesita ser desenvainada por la fe y usada con una intención muy objetiva y obviamente permanente y constantemente en medio de todas las circunstancias de la vida. No tengo la espada afuera cuando voy a una iglesia el domingo o simplemente cuando leo la Biblia un día en mi casa. No, es que se utiliza en medio de todo el desarrollo de la cotidianidad de la vida.
Me llama la atención, por ejemplo, cómo Proverbios 21-22 dice, el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban. En que confiaban. Quiere decir que de una u otra manera, aunque la fortaleza sea equivocada, genera una sensación de confianza, que es precisamente lo que el ser humano necesita para tomar decisiones. Levantar fortalezas que le generen confianza, desde el área espiritual, emocional, física y hasta material. Ahora, ten en cuenta que la espada del espíritu es poderosa para destruir fortalezas personales, familiares, sociales, pero también tiene el poder para edificar y levantar las fortalezas de Dios para cada uno de nosotros. En mi familia habían diferentes fortalezas. Yo comencé a minar poco a poco, y las fortalezas fueron cayendo paso a paso en mi corazón, en el corazón de mis padres, de mis hermanos y de mi familia en general. Ahora, realmente es un tema profundo, sin duda alguna, pero que todo aquel que quiera recorrer, investigar y descubrir lo puede hacer. Permíteme volver a recordar la verdad en la que estamos caminando en estos días, que está en Primera de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. La recuerdo porque es necesario meditar en ella, pensar y sacar todo ese jugo que tiene ella allí. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vale la pena que medites un poco en eso. Mi oración por ti, donde quiera que estés, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendiga de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.